Brown lo menciona también en su libro, de que ella encontró curioso de que los cruces de esas líneas, cualquier línea, líneas dinámicas, pero también los cruces de las dinámicas con las líneas horizontales, son puntos de inflexión en el precio muchas veces. ¿Vale? ¿Cómo hacer para empezar a operar o hacer, digamos, pronóstico con algo que apenas tiene histórico? Ni siquiera necesitas días, ni siquiera días, ¿vale? De verdad. Naturalmente, Bueno, a medida que vas ganando, digamos, acumulando datos, se va confirmando eso. pues estamos hoy con Gonzalo Moreira. Gonzalo ya sabemos que es analista técnico, de los que más reputación podríamos decir que tiene en el lenguaje hispano, aunque obviamente pues Gonzalo, como bien sabemos, es portugués, no es de España ni de LATAM. Pero Gonzalo pues, ha tenido una gran reputación en pues, todo el campo hispano a la hora de hacer análisis y a la hora de hablar de trading. Gonzalo actualmente pues, está trabajando en una firma de trading propietario. Y Gonzalo, pues es un auténtico placer tenerte con nosotros otra vez aquí en este canal. El placer es mío, Alejandro, por la invitación. Siempre es un gusto charlar contigo. Bueno, Gonzalo, dejamos muchos temas pendientes en la última conversación y bueno, pues se nos quedaron ahí multitud de cosas de las que seguir hablando. Antes de nada, si no has visto la primera conversación que tuvimos con Gonzalo, por favor, métete ahí en descripción del vídeo y verás ahí pues nuestra primera entrevista que tuvimos y un auténtico placer hablar de análisis técnico. Gonzalo, básicamente para retomar un poco la conversación y por romper un poco el hielo, pues no sé, hablamos la otra vez de indicadores, hablamos incluso de algunos temas súper interesantes de el enfoque de cómo buscar un indicador antes de acercarnos al mercado, pensando en qué queremos del mercado para poder buscar qué tipo de indicador. Entonces, comenzamos sencillo. Gonzalo, ¿qué pregunta tendría que hacerte yo para comenzar bien esta conversación? ¿Cuál es la primera pregunta que tendría que hacerte para retomar y sacar de ahí el jugo del conocimiento que tienes, Gonzalo? ¿Qué tendría que preguntarte? Pues mira, hay un tema que creo que genera bastante debate y deja muchas preguntas abiertas. Pues que un tema es un enfoque que se ve mucho en las redes, especialmente en el sector cripto, que es donde los activos tienen muy poco histórico y donde se intenta, digamos, aplicar una versión del análisis técnico y en especial de la estadística con históricos muy reducidos. Y allí yo creo que se abre un gran interrogante de cómo aplicar análisis técnico a algo que tiene tan poco histórico. Hemos visto recientemente con el halving de Bitcoin, por ejemplo, multitud de narrativas en base a lo que sucedió en los últimos halving, debería suceder ahora, pero ¿cuántos halving ha habido? Un puñado, ¿no? Entonces se ven como unos abordajes que intentan hacer estadística, pero estadística con una muestra mínima no se puede llamar realmente de estadística. Y, y para muchos se acaba aquí la discusión, es decir, no, si no se puede hacer estadística, no se puede hacer análisis técnico. Ujú, Entonces, si análisis técnico es puramente estadística, ¿por qué se llama análisis técnico? Se podría haber llamado estadística, ¿no? ¿Se han inventado otra palabra para algo que es igual? No, porque no es solo estadística. Incluye, evidentemente, estadística, es una parte importante, pero yo creo que es más que eso. Y para descubrirlo, realmente habrá que hacer un pequeño viaje a los inicios, como hemos hecho la última vez, porque yo creo que estamos en un punto histórico donde, bueno, enlaza con aquellos inicios del análisis técnico y seguramente estaremos ahí también en el punto de inflexión donde veremos avances, sobre todo
en el ámbito de la tecnología que transformarán el análisis, cómo abordamos en general, no solo el análisis técnico, sino cómo abordamos el trading, la inversión, nuestras decisiones en cuanto a qué invertir, a dónde, todo esto, yo creo que dentro de 5 o 10 años ya no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy. Venga, pues empiezo haciendo entonces de poli malo. Entonces yo comienzo con una afirmación, Gonzalo, dado que las criptodivisas no tienen histórico y no paran de salir nuevas, cada una con diferentes enfoques, y la premisa del análisis técnico es que la historia se repite, ¿cómo vamos a aplicar análisis técnico en algo que no se ha repetido porque no ha existido? Demuéstrame que esto no es así, Gonzalo. Bien dicho, realmente es una de las premisas básicas, ¿no? Ujú. Que se creó con la teoría de Dow, de que ya hay una repetición de hechos históricos. Y así es, como en toda la historia, ¿no? El ser humano va repitiendo patrones, se van manifestando, digamos, esas manifestaciones a lo largo de la historia de elegir con otros tintes, adecuado al presente, pero hay una cierta repetición y ahí has dado en lo cierto que em, se necesita de alguna manera histórico. Pero de hecho, mm, el análisis técnico, si imaginamos cómo surgió en un momento histórico donde realmente empezaba en serio la globalización del mundo. Se habían creado lazos de trade, comerciales con continentes muy lejanos, los viajes transatlánticos, los transportes, etcétera. Todo eso se hacía, se descubría y se expandía. Y se crearon las primeras grandes compañías, luego compañía de las Indias, etcétera, globales, ¿no? Donde uno pues estaba, digamos, invirtiendo en algo o, digamos, siendo partícipe de algo que se estaba dando lugar en otra parte del globo. Y ahí surge también, coincidiendo con esos hechos o a raíz de esto, esa clase burguesa, digamos, que se rebelaba de alguna manera contra las formas de poder y de organización social que hasta entonces eran vigentes, monarquías, etcétera, donde realmente el poder o la riqueza o el estatus era heredado porque eras hijo de, etcétera. Y entonces eso viene la burguesía a cambiar, ¿no? Si yo soy capaz de generar riqueza, de generar valor, pues adquiero a través de ello poder, ¿no? Entonces, em, digamos, la creación de las bolsas, la organización misma de la burguesía en torno en torno a las bolsas, viene a ser una, ma- una señal, digamos, de esa irreverencia, de ese intento de rebeldía contra el status quo, contra el poder imperante de esa época, ¿no? Y, y lo hacían partiendo de una desventaja que no tenían ni, para empezar, ni, digamos, lugar organizado donde efectuar las transacciones. Era la información que te llegaba de alguna manera a través de esos viajes, transportes por barco, etcétera. La información que llegaba, pues era lo que uno contaba. Posteriormente se fue organizando, em, se fue adquiriendo velocidad la transmisión de información, de precios, etcétera. Ah, pero partían de una desventaja muy grande, que no tenían lo que hoy se llama insider information, no tenían información desde dentro de lo que estaba ocurriendo con las empresas, de lo que estaba ocurriendo in situ, con las producciones, con las cosechas, etcétera. Y tenían que desarrollar un medio que diera capacidad de pronóstico, de anticipación a esa situación de desventaja. Y entonces, yo creo que este es un punto clave, ¿no? En
de hecho, en toda la evolución humana, esa capacidad de anticipación que en el caso de los seres humanos siempre ha ido ligada a la, a la tecnología, porque los animales sí que tienen esa capacidad innata de prever sismos, cambios drásticos en su hábitat, em, cosa que nosotros ya hace mucho que el Homo sapiens nunca ha estado, digamos, dotado de esa capacidad. Es más la razón y la capacidad de transformar el conocimiento en tecnología lo que le ha ofrecido esa capacidad de anticipación. Recordemos que el trading, la inversión, en gran medida es capacidad de anticipación. Igual que decías que el análisis técnico es algo que se repite, también algo que sabemos que representa el precio es toda aquella información anterior mezclada con todas aquellas expectativas de futuro. Y dentro de esas expectativas de futuro está esa capacidad de anticiparse a ese futuro, que en nuestro caso, por mucho que nos pongamos a meditar, yo no te sabría decir mañana cómo cerrará el SP500 meditando. No tenemos esa conexión, ¿no? Entonces, esa adaptación y mutación en nuestro entorno ha sido sobre todo tecnológica frente a los animales que sí que se han adaptado eh, también, digamos, físicamente, ¿no? Desarrollando mm, pues características que los han adaptado a medios que iban cambiando, ¿no? Sé que nos estamos alejando un poco y quiero decir a tu Yo te estimada sigo. audiencia Mm. que hay una técnica muy sencilla, y compartiré aquí una técnica muy, muy sencilla de trabajar con un activo, una, en el caso cripto, pues una altcoin que se haya lanzado hace 2 días, que apenas tiene histórico, cómo hacer para empezar a operar o hacer, digamos, pronóstico con algo que apenas tiene histórico. Ni siquiera necesitas días, ni siquiera días, ¿vale? De verdad. Naturalmente, a Bueno, medida, a medida digamos, acumulando datos, se va confirmando eso. Hay bueno, una eso si técnica, quieres, esto nos lo contarás al sí, final del vídeo y será ahí una cosa clave del vídeo. Así que quien nos esté viendo, eso nos lo contarás al final del vídeo y así se nos quedan en toda la entrevista. Gonzalo, vamos a hacer ahí el gancho, ¿te parece? perfecto. Lo contaremos al final, más que nada porque es importante entender esa dimensión que tiene el análisis técnico, que no es pura estadística, para no perder el tren tecnológico, porque eh, no sé cómo será el futuro, pero seguramente que dentro de 5 años estaremos, serán las máquinas prácticamente que dibujarán todos los gráficos, te desarrollarán todas las estrategias que quieras, te darán señales por múltiples vías, te combinarán activos, te harán una. Ya hemos llegado a eso en gran Ya, parte, ¿no? estamos ahí, pero eso más y más se facilitará, de manera que habrá que pensar ahí qué pasará con el mercado entonces, qué es lo que se transformará tanto en nuestro rol como inversores, como operadores. ¿Qué sucede? ¿Dejamos las máquinas operar ellas solas, unas contra otras, y nosotros nos apartamos? ¿O hay que ir un paso más? Y seguramente nos veremos forzados a ir un paso más, porque el mercado no dejará de ser el ¿Cuál es que es. ese paso más? Porque bueno, me surgen ahí cosas, ¿no? Yo, para lo que decías de cómo podemos hacer, Gonzalo, análisis técnico con algo que no tiene histórico, yo tengo mi respuesta, no sé si será la buena o no. Yo si quieres te la doy. Ujú, claro que sí. Los activos son nuevos, pero las personas no. De tal forma que igual que una penny stock empieza a cotizar hace 2 semanas, la gente tiene patrones recurrentes y por tanto, aunque no tengamos históricos y ahora vemos una formación chartista, y más si es un mercado con poquita liquidez, que no hay tanta pues participación institucional, lo que es el reflejo del sentimiento de mercado se va a ver
marcado de una forma más clara, ¿no? Por tanto, a mí me serviría. Nunca me había planteado esta pregunta, pero me la acabo de dar. ¿Te vale o no te vale? ¿O crees que Sí, no? sí, es un punto de partida, claro. Es un excelente punto de partida digamos, investigar si es posible o no. Porque de Ujú, entrada, mucha gente dirá, no, 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 no es posible, no tengo histórico, ¿cómo voy a, ni siquiera me voy a poner ahí a trazar líneas o lo que sea? Pero claro, si desde el minuto uno queda reflejado ahí toda, toda la información histórica y expectativas futuras. Y cuando decimos históricas aquí no me refiero al histórico de ese activo en particular, pero de ujú, todo lo que ha llevado hasta ahí. Porque si analizamos Bitcoin en sus inicios, eh, cuando tenía muy poco histórico, no es que hubiese salido de la nada, es algo que se remonta a decenas de años anteriores y que al final se manifestó de aquella manera. Pero de hecho, ujú, no es algo que salió así de la nada. De hecho, los mismos conceptos que utilizan muchas blockchains ya los tenías hace siglos. Hoy en día tenemos grandes obras maestras en los museos de arte antiguo y sabemos exactamente esas obras desde el punto en que han salido del taller del artista, por qué manos han pasado y por cuánto se han vendido. Entonces, una obra necesitaba ese documento con la cadena de transacciones para ser validada. Y si estaba rota esa cadena, podría ser que la obra fuera una copia. Entonces, con cada transacción en la que estaba involucrada la obra, se anotaba el vendedor, el comprador, cuándo, la fecha, etcétera. Y aquello que quedaba en una cadena de transacciones como prueba de autenticidad de aquella obra. Cuando vamos hoy a ver la prueba de trabajo, etcétera, decimos, bueno, no estamos lejos de ese concepto. Con esto quiero decir, cuando tenemos algo que apenas tiene histórico, a lo mejor no tiene histórico de precio, pero el concepto se remonta a mucho, mucho tiempo atrás, quizás, ¿no? ujú. Entonces ahí también juega un papel, ¿no? Saber en qué momento entras, en qué momento se lanza una empresa, en qué momento se lanza una cripto, no es desde la nada, ¿no? Ujú. Pertenece a un sector, hay una idea detrás, Bah. seguramente un white paper que explica algo y ese white paper tendrá una serie de conceptos que enlaza con otros anteriores y esos con otros. Entonces ahí Mm. te puedes Ya te hacer voy tú una captando, yo idea, creo, por ¿no? dónde vas, ya te voy captando ahí por dónde vas entonces. De cómo se ha llegado ahí. Gonzalo, me has sacado un tema, yo creo, mira, es perfecto para hablarlo contigo, porque has hablado un poco del concepto de la evolución del trading en los últimos años, de dónde vamos a llegar y de que llegará un momento en que, bueno, pues tú has planteado un escenario que ya tenemos, ¿no? Como la inteligencia artificial está haciendo gran parte de ese trabajo. Claro, a veces se plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué es un trader? Una persona que compró Bitcoin hace 10 años y ha ganado 10 millones de euros, una persona que ha hecho 10 operaciones de Bitcoin con menos capital y ha ganado 10.000 euros, o una persona que lleva haciendo trading 4 años y ha hecho 100 operaciones y ha ganado 300 euros. ¿Cuál de los tres es un trader? O bien, ahora tenemos un nuevo componente, ¿no? Una persona que no sabe nada, absolutamente nada de análisis técnico, con una plataforma de inteligencia artificial genera 30, 40 sistemas, más o menos a ojímetro los descorrelaciona y ahora durante 2 años es capaz de tener resultados consistentes. ¿Cuál de ellos es el trader del futuro o al que nos gustaría o al que debería la gente apuntarse? Gonzalo. Mira, yo hace no mucho vi un documental que yo creo que enlaza para transmitir la idea de cómo podríamos responder a esta pregunta. Hablaban de un sistema de inteligencia artificial que fue capaz de ganar a los campeones del juego asiático, el juego Go. Hay dos personajes, es un documental en el cual aparecen sobre todo dos
personajes claves, que uno que es el campeón de Go europeo y el campeón mundial, no sé si coreano o algo así. Y en el desarrollo de esa tecnología había permitido a ganar, fulminar, a fulminar a esos dos campeones, pero de una forma estrepitosa. Y es interesante ver el enfoque, cómo va cambiando, el enfoque ya no solo en relación al juego en sí, que tienen estos dos personajes, sino cómo les cambia la vida, literalmente. Cómo les cambia la vida. Eh, la, la- la reacción inicial se hunden, porque realmente son como humillados, podríamos decir, es una palabra fuerte, pero yo creo que la gente que está en trading conoce esa sensación de cuando el mercado pues, te deja a Me cero, repasa. ¿no? Em, que algo, es como una pared de cristal que la topas una y otra vez y no sabes cómo franquearla, que hay algo ahí que no puedes descifrar. Eh, y después hay la fase donde, bueno, una vez desde la base, empiezas a descubrir los detalles y a franquear esa bóveda que aparentemente no era infranqueable, ¿no? Y es muy interesante a qué punto llegan los dos personajes, donde el primero, digamos, se une al desarrollo de la tecnología y el segundo abandona el juego profesional. Dice, bueno, si una máquina me ha vencido a mí, que era invencible el tío, o sea, era muy difícil de batir, eh, pues si una máquina es capaz de vencerme, pues no tengo nada más que hacer, voy a aprender de ella. Y es curioso que la única de los 5 partidos que jugaba cada uno, el primero perdió los 5 partidos, el segundo pudo ganar un partido. Pudo ganar un partido. Fue a raíz de una jugada que el ordenador no supo clasificar. No supo clasificar. Y en ese momento había millones de personas que estaban mirando el juego en vivo y dijeron que había sido como la mano de Dios, ¿no? Aquella jugada era más que humana. Y cuando le preguntaron a él qué es lo que le había llevado a hacer aquella jugada en concreto, que despistó totalmente el sistema y que permitió ganar ese partido en particular, el único, él dijo que no sabía cómo, fue la intuición, ¿no? O sea, aquí volvemos a esa capacidad ya que va más allá de la razón. Y yo creo que trader, el trader del futuro seguramente será alguien que será puesto contra la pared por la tecnología y dirá, con la tecnología no puedo vencer el mercado porque todo el mundo tiene la misma tecnología. Entonces, a no ser que yo encuentre un ingrediente más, no puedo vencer al mercado. Y ese ingrediente ah, ya está abre la cuestión de lo que realmente es ser humano, porque estamos yendo a unas franjas que están mucho más allá de nuestra capacidad. O sea, él no sabía responder por qué había jugado esa jugada. Él dijo, es que era la única que se me pasó por la cabeza, pero no fue a raíz de... De hecho, todos los demás partidos él intentó adaptar un estilo más defensivo, un estilo más de esto, engañar, pero eran estilos descifrables para la inteligencia artificial. Todos ellos eran descifrables, de alguna Es manera. verdad que al final la inteligencia artificial, es decir, la intuición se basa en la experiencia. Y con la acumulación de experiencia uno llega a conclusiones y abstrae, ¿no? Un poco la siguiente decisión en base a, bueno, esto los modelos de inteligencia artificial realmente ya lo están haciendo, no están generados de forma aleatoria en un montón de datos, sino que extraen y la sustancia de la acumulación, ¿no? Es decir,
Ujú. ¿Por qué pueden leer una jugada defensiva u otra pues más ofensiva? Pues porque han podido ver miles y cientos, ¿no? ¿Por qué este jugador Magnus, ¿no? Es Carlos, no, ¿cómo se llama este que es un máquina en ajedrez? Este que sale todo, es un chiquito joven. Es que no me Sí, sale ahora mismo el nombre. Bueno, ahora lo pondremos en comentarios seguramente, ¿no? sí, Y escuchaba un experto que hablaba acerca de él y decía, porque se sabe todas las partidas de los anteriores. Por eso es ya, mejor que los anteriores, ¿no? ya. Esto la inteligencia artificial ya lo está haciendo. ¿Qué va a poder aportar la intuición sobre la intuición de una máquina, como estamos viendo? ¿Tú crees que podremos aportar algo? Tendremos que, porque si no, ya aquí entramos en un ámbito filosófico, pero nos hibridamos con la tecnología, que de hecho en medio ya estamos ahí, pero sí, seguramente será un redescubrir de nuestras capacidades, ¿no? Y lo interesante hoy en día es que yo creo que estamos en un punto mm, muy similar a eso, a esos primeros analistas técnicos que en base a lo a lo Este me poco que estaba ellos refiriendo. tenían, Este tipo, ah, este es el que sí, sí, decíamos, ¿no? Sigue, sigue, sigue. en base a a lo poco que ellos tenían, fueron capaces de desarrollar sistemas de pronóstico, porque de eso se trataba, de intentar con la información que tengo proyectar un futuro posible. Y esto abre un campo muy interesante en el análisis técnico que no es estadístico, porque la estadística trabaja únicamente con datos históricos. Y aquí es donde ya podríamos entrar en cómo puedo yo, a partir de un gráfico, empezar a, a dibujar una posible, un posible panorama, un posible mapa dentro del cual se pueda desarrollar el precio, para poder, dentro con ese mapa y dentro de esa estructura, pues elaborar estrategias de entrada y salida, ¿vale? Ujú, Y aquí compartiré una técnica que creo que es muy sencilla, em, pero que abre esas puertas, de decir, aquí debe haber algo más en el análisis que no, digamos, que no está solamente en los precios. Verás, si vas a cualquier gráfico en un minutaje muy bajo, supongamos que estás en un activo que apenas tiene días de cotización, por fuerza tienes que ir a minutajes muy bajos para tener un mínimo de un hilo histórico. Y ahí observas lo que aparentemente es algo caótico, vaivenes en el precio. Intenta ahora, em, en esos puntos del precio, anclar una serie de líneas. Empieza con líneas de unos 45 grados aproximadamente, líneas diagonales, tanto ascendentes como descendentes, ujú, y, y verás que hay un ángulo que se va a repetir. Cuando intentas unir algún punto de inflexión, así como eh, eh, más importante, como más destacado en el gráfico, un máximo, un mínimo. Intenta unir esos puntos con líneas diagonales y verás que te vas a encontrar con que hay un ángulo que se repite y que está aproximadamente entre los 35 y 45 grados en Es una ambas tendencia direcciones. alcista saludable normalmente, ¿no? Se nos dice, ¿no? Una tendencia alcista es de 45 grados, cuanto más subes se acelera, cuanto no Ujú. se decelera, ¿no? Desacelera. Correcto, es una teoría derivada de ahí. Mm, Una vez tienes esa estructura o tienes esa línea, ese ángulo, ¿vale? Si has encontrado varios ángulos, quédate con uno, el que veas que más se repite. Trasladas esa línea arriba y abajo y verás que encaja en varios puntos del gráfico. Ya tienes como una malla
una, una cuadrícula y verás que el precio pues, tiende a ir de línea en línea. Cuando está en el espacio entre líneas, digamos que puede acelerar y cuando se encuentra con una línea, pues tiene más dificultad en franquearla, se puede adherir a esa línea, hacer tiempo para después franquearla de nuevo o hacer un rebote y volver a la línea anterior. Volviendo a la línea anterior digamos, superando esa línea, se irá encontrando con otras líneas. Bien, de momento aún estamos con el histórico, estamos trabajando esa malla en base al histórico. Pero eso ya nos da una idea de que, bueno, aquí esto aplicado a cualquier otro activo ya me da como una, una ligereza de trabajo porque ya no tendré dudas sobre si he de aplicar una línea u otra, un ángulo, cuáles son las líneas que están utilizando los demás traders. Y aquí es una pregunta que se puede uno hacer. ¿Realmente las líneas que yo veo en el gráfico son, el precio reacciona a ellas porque los demás traders, porque la mayoría las ha identificado y las está utilizando? Y esto es lo que yo pensaba durante mucho tiempo. Sí, claro, es que es evidente, un es dos máximos, dos mínimos, todo el mundo sabe hacerlo. Cuando llega allá, hacen sus decisiones de tomas de beneficio, etcétera, y hay una reacción. Pero después descubrí que hay líneas sobre el gráfico que puedes anclarlas en sitios donde no hay contacto con el precio. Y el mercado reacciona. Entonces, ¿cómo está reaccionando a algo que no estaba ahí antes? Iremos ahí. Pero antes, primero la fuente de donde yo inicialmente leí esta idea. Esto fue en un libro de Connie Brown, cuando estudiaba para el CMT. Connie Brown en ese momento tenía un libro que sí que estaba dentro del, digamos, del material de estudio, y este tema de las líneas dinámicas, ella lo mencionaba así como han pasado, así como de paso, como algo que era, bueno, curioso, ¿no? Pero Constance Brown, Connie Brown, como es conocida, posteriormente sacó una obra, eh, eh, yo creo que es su gran obra en el análisis técnico, sobre las teorías de William Gunn. ¿Vale? Quien conozca a William Gunn ya les sonará todo esto, de los Mm. 45 grados, de la malla de líneas, etcétera, etcétera. Por ahí voy, ¿vale? No entraremos en GAN, porque os dejaré con una técnica que se puede aplicar a cualquier activo, a cualquier minutaje. Métete de lleno ya con ello, Gonzalo, y no puedo aguantar más ya hasta el final del vídeo, así que luego al final del vídeo avisaremos que es en la mitad del vídeo cuando tienen que volver, así que ni te preocupes. Rompemos nuestra palabra, métete con ello ya, no puedo esperar al final de la película. Gonzalo, y como tenemos el mando, vamos a darle ya al final del argumento. Todo Vale. tuyo, Bien. Gonzalo. Estamos en ese punto. Tenemos el gráfico ya con nuestra malla. Vamos a combinarlo Estamos en una cripto que lleva cotizando muy poco tiempo. muy poco tiempo. Hemos Un día, localizado ese un día, ángulo un un día. día, por ejemplo. Tomo una gráfica de un minuto y ahora Ujú. determino qué línea de tendencia se repite más, dando prioridad a aquellas que se mueven entre 30 y 45 grados. Correcto, Entonces veo cuál se repite y veo a ver dónde tiene ahí la trazabilidad que puede ser interesante. correcto. Continúa. Una vez tienes identificado ese ángulo, ya lo que vas a hacer es repetir ese ángulo en todos los puntos del histórico. Ya no vas a estar uniendo nuevos máximos y mínimos con nuevas líneas, no. Ese ángulo ya verás que encaja por todos lados. Si, por Ese ángulo ejemplo, altísimo. desde las 10 de la mañana hasta las 12 se ha dado, por ejemplo, desde las 10 hasta las 4 de la tarde se ha dado una línea de tendencia de 30 a 45 grados que más o menos se puede repetir, Ujú. ya la dejo establecida y marcada
aunque luego sea el día siguiente, las 3 de la mañana, intento que vuelva otra vez a esa línea o no la redibujo otra vez. Si esa misma línea es la No que... la redibujas, Vale. en principio no hace falta si has comprobado que esa línea se replica. Moviendo esa línea, duplicando esa línea en el gráfico o triplicando, la vas a encajar en todo lo que veas que son puntos emocionales del gráfico. Y con eso quiero decir que no solo mínimos y máximos, sino también cualquier hueco, cualquier pausa y aceleración, ¿vale? Tanto al alza como a la baja, cualquier punto que haya cambiado sustancialmente la estructura del precio. En cualquier de estos puntos puedes anclar la línea. Y lo interesante aquí, la primera descubierta, es que no necesitas dos puntos de contacto para establecer una línea. Necesitas solo uno de entrada. Uno. Después necesitas cero. Pero de momento, con un punto, con un punto podrás. Imagínate que tienes un máximo, un pico, y después toda la acción del precio se desarrolla en la parte baja del gráfico. Y ahí ves que uy, hay una línea que ahí ya se duplica, hace un canal. Pero, ¿qué pasa con aquel punto allá? Ujú, Pues, tú puedes trasladar esa línea y anclarla en ese punto, ¿vale? No necesitas dos, porque es una paralela. No necesitas dos puntos para confirmar una línea cuando trabajas con paralelas. Es como si trabajaras con canales. ¿Vale? ujú. El análisis tradicional dice que necesitas dos puntos de contacto en la base, dos, eh, dos- dos puntos en el extremo superior para consolidar o confirmar el canal. Pero bueno, eso es en muchos casos ya demasiado tarde. Entonces, espera que haya cuatro puntos de contacto. Nada, tú cualquier punto, puntos intermediarios, aceleraciones, etcétera, vas anclando esas líneas ascendentes y descendentes, ¿vale? Entonces, ahora ya has ganado una ventaja frente a versiones más tradicionales que están esperando a ese segundo punto de contacto para luego anclarla ahí, establecer una línea. Tú ya la tienes con un punto de contacto. Cuando el precio suba y vaya a tocar una línea que está ahí, que solo tiene un punto de contacto, al llegar a esa línea y establecer el segundo punto de contacto, para ti eso ya es un punto de decisión. Tú Me, puedes me está, estar me está, ahí. me está costando, me está costando hacerme la idea, Gonzalo. Para alguien que nos esté Sí, escuchando, que segura, ya, intenta poner ahí, aunque sea con las manos, ahí dibujando o sí. algo así para entenderlo. O sea, tenemos, marcamos un punto máximo y luego el precio se ha desplomado. Bien, se ha Tú desplomado. tienes, Está cotizando por debajo. tú Eso tienes, me va a costar. em, tú tienes dos líneas, ¿vale? Dos líneas que están estableciendo un canal. Dentro de estas Perfecto. dos líneas, gran parte de la acción del precio se ha dado entre estas dos líneas. Pero anterior a esta línea tienes aquí un máximo, por ejemplo, ¿vale? Ajá, ajá. ¿Vale? Y después el precio bajó y se mantuvo entre ese canal. Pero este máximo, tú puedes anclar la línea aquí a este máximo. Pues Ah, trasladar la línea a este máximo, tú no necesitas un segundo punto de contacto. Trasladas la línea y cuando el precio llegue a esa línea y haga ese vale. segundo contacto, para ti no es el punto de arranque, ahora tengo una línea, no, para ti eso ya es un punto de decisión, puede ser un objetivo ya. Si tú has operado el canal inferior, una rotura de ese canal, tú ya sabes que el objetivo es, es la siguiente línea. Mhm. Y esto lo tendrás en las dos direcciones, ¿vale? Si tú dentro del canal, muchas veces dentro de un canal, se forman pequeñas, pequeños triángulos, ¿vale? De aquí ya puede establecer también el resto de la cuadrícula, ¿vale? Entonces tendrás tanto líneas ascendentes como líneas descendentes, ¿vale? De ese pico inicial tú ya tendrás una descendente ahí, ¿vale? Entonces, Mhm. la idea aquí es que tú no necesitas dos puntos de contacto para una línea, sino que... Y eso es interesante porque muchos precios de ahora, que, por ejemplo, que tenemos un surgimiento en toda la esfera de altcoin, que parece que está iniciando otro periodo alcista, en muchos casos entraremos en descubierta de precio.
¿no? Tú no hay, no hay como, digamos, localizar máximos históricos ahí para ver hasta dónde puede subir una cripto, si va a estar descubriendo territorio nuevo. Entonces, ese territorio nuevo, esta técnica te lo permite descubrir, trazando esas líneas que vienen desde su inicio, ¿vale? Uno empieza ese minutaje muy bajo y a medida que va acumulando histórico, vas subiendo de minutaje y vas aplicando la misma regla al gráfico horario, al gráfico diario, etcétera, siempre con esa angularidad aproximadamente de 45 grados. Pero si no tienes aún un gráfico diario que te dé esas líneas, puedes trabajar con gráficos inferiores y eso te ayudará a proyectar hacia el futuro esos canales para saber dónde se puede desarrollar el precio, ¿vale? Eso combinado después con proyecciones Fibonacci, etcétera, ya te va a dar una técnica bastante útil para trabajar en esos casos donde haya, digamos, lo histórico y donde el precio esté en descubierta, ¿no? Donde, Intento ponerme en la mente de quien nos esté viendo ahora, Gonzalo. Entonces, sí, pensamos, ¿no? Análisis técnico basado en la historia, los patrones se repiten, sentimiento constante, pues un cabeza con hombros al final no deja de ser pues una ruptura de una tendencia previa, una desaceleración, una entrada de pues con más fuerza vendedora, unión de máximos descendentes, se rompe la línea clavicular y tenemos una caída que luego, en fin, podemos hablar de si la proyección desde el máximo al mínimo se sigue cumpliendo, podemos usarla o no, pero al final entendemos un poco el sentimiento que va detrás de una figura, ¿no? Em, un doble suelo, pues igual, no ha podido caer por debajo la venta y los compradores toman el control. ¿En qué se basa, Gonzalo, en qué se basa esto? Porque estamos proyectando sobre el futuro, no hay un movimiento previo. Como sí, alguien que nos esté viendo y se haga esta pregunta, ¿qué se le podría, no sé si mira, tiene la respuesta, o no lo sé, yo no mira. la tengo. A esas líneas que hemos estado hablando, ¿vale? No son meras líneas. Y de seguida descubrimos que no son meras líneas sobre el gráfico, sino que hay algo más detrás, porque hablaré de cómo trazar una línea sin ningún punto de contacto, ¿vale? Pero No, para que entendamos, si hemos dicho que esas líneas están ancladas en puntos emocionales del gráfico, esos puntos emocionales, ahí ha sucedido algo para que se dé ese máximo, ese mínimo, ese, ese gap, esa aceleración. Algo sucedió en la realidad, ¿vale? Que quedó plasmado en el gráfico. Entonces, cualquier línea que pase por ese punto o tenga origen en ese punto del gráfico, tendrá en su como diría, en su ADN, en su esencia, ese significado, ¿vale? Si yo tengo una línea de tendencia que sale del mismo precio de apertura de una IPO, ¿vale? Toda la euforia el sentimiento que haya habido en el lanzamiento de esa acción, ¿vale? Que está dentro de esa línea. Entonces, cualquier contacto que el precio haga con esa línea es como una memoria del mercado de lo que sucedió en esa línea. Y esto es muy interesante porque si tú tienes una línea, por ejemplo, una línea descendente, que viene de un máximo histórico, todos tenemos bastante presente el gráfico de Bitcoin eh, con ese pico del 2017, diciembre de 2017 creo que fue. Y después toda la bajada posterior, 2018, 19, y después ese mercado lateralizado ahí o el en los desierto. 8.000, 9.000, ¿vale? Si tú vas a un gráfico de Bitcoin y dibujas esa línea, identificas en un gráfico diario ese ángulo y anclas ese ángulo
en ese máximo de 2017, en algún momento esa línea descendente fue franqueada. No sé si fue por el 2020 o algo así, ¿vale? Cuando fue franqueada, eh, aquello pasó desapercibido para el mercado, porque no se franqueó ahí con algo, con un movimiento destacable, al menos en el gráfico diario. Se superó, ¿vale? Hubo varios intentos ahí, mínimos, y un día se franqueó aquella línea. Cotizó por encima unos días, bajó, la tocó por encima, ya superada la línea, y ahí arrancó. Y después fue ganando velocidad y velocidad y velocidad. ¿Qué estaba el mercado transmitiendo en ese momento cuando franqueó esa línea? Estaba franqueando una línea que venía de un máximo histórico, de un máximo sumamente eufórico. Y al superarla, ¿qué está diciendo el precio? Estoy Vamos a poner, superando una estructura que tiene que ver con ese máximo. ponemos aquí plataforma Ujú, XStation, patrocinado por XTB, y vemos aquí desde el máximo, ¿te refieres a este movimiento, Gonzalo? Por ujú. Por ejemplo, ejemplo, desde el máximo aquí. el de... Ah, no, no, calla, No, hablas el Mati anterior. hablaba del Disculpa, 2017, este es más reciente. disculpa, que no, no te creas que yo manejo muy bien la Ujú, plataforma. En fin, esta plataforma. A ver, autoajustar. Vale, este movimiento de aquí. ujú. No, esto, ¿Estás en un logarítmico? ¿No estás en...? pues espera, porque es que no Sí, te ¿no? creas tú que yo manejo muy Ujú. bien. Sí, pero me está saliendo raro este gráfico, ¿no? Esto es un poco No, raro, no, ¿no? estás en logarítmico, ¿no? Es que lo veo muy pequeño, ¿eh? Por eso no te puedo Sí. decir sí. Pero vendría a ser algo así. Esto es A ver, aplicable a cualquier situación, ¿eh? ¿cómo cambio yo esto? Bueno, en fin. Vale, este movimiento dices de aquí, Gonzalo, me sale un poco Ujú. raro Esto es ahora. Bitcoin, sí, ¿no? Sí, Bueno, de este ujú, movimiento aquí, desde el ujú, 2017, diciembre, y luego ujú. vemos aquí una ruptura, y lo que sí Podría, parece, podría ser esa línea. Sí, de hecho, si coges esta línea y la trasladas a otros puntos del gráfico, esta de aquí, seguramente verás un paralelismo. Si la, esta, así, sí, tal como la tenías, con ese ángulo, sí, este ujú, ángulo, sí, ujú, si la coges ahora y vete antes a algún punto diferente del mercado, verás que hay este, como unas, ajá, por ejemplo, ves que encaja bastante. sí es verdad, sí, sí es Ujú, verdad, ¿vale? O sea, hay ángulos que se van sí, sí es como verdad, qué repitiendo, interesante, sí es verdad, ¿vale? ujú. Entonces, em, con esto, para decir que las líneas tienen un cierto significado y ese significado deriva de los puntos de contacto que el precio tuvo con esa línea y el punto de origen, naturalmente. Si es una línea que proviene de un máximo eufórico o de un punto donde se precipitó a la baja de capitulación o un mínimo de cansancio de aquellos de un mercado ahí que está en mínimos, que no se levanta y tal. Esa línea queda como impregnada de ese significado. Y el hecho de franquear una línea que tiene un determinado significado significa también s- eh, eh, pasar página a eso que había sucedido al inicio de esa línea o con esa línea. O sea, una línea que viene de un máximo y es superada de forma tímida, pero es superada, el mercado lo que está diciendo es, estoy probando músculo para alcanzar cualquier línea, cualquier otra línea estructural que tenga que ver con ese máximo. Esos son, como ya acaba de franquear la línea descendente, solo puede ser la línea horizontal, o sea, ese, el máximo, y la línea ascendente de ese. Que asciende de ese máximo, ¿vale? Pero es el significado que tienen las líneas, ¿vale? Entonces, sobre todo en gráficos muy altos,
es interesante ver, ¿no? Líneas que se remontan pues a crisis financieras, a episodios como el 2020, etcétera, porque, ¿no? Están imbuidas del significado de lo que sucedió allá. En Bitcoin es muy interesante lo que sucedió pues, en el 2013 también, no sé si coincidió con el tema eh, del corralito en Chipre, hubo también una migración fuerte de capital hacia Bitcoin, que en ese momento pues era un poco el refugio que había. Entonces todo eso marcó fuertemente la estructura de Bitcoin del 2013 y de hecho los niveles con los cuales hemos estado durante todo este llamado mercado bajista en cripto, el invierno cripto que hemos tenido eh, una vez estructurado el gráfico de esta manera de Bitcoin, no se violó esas líneas que venían del 2013, apenas, ¿vale? Con lo que está diciendo, sí, sí, a lo mejor estamos en un invierno de cripto, pero no estamos tan mal como para anular los motivos por los cuales el mercado ascendió en el 2013 de aquella manera. Lo mismo en Ethereum. Ethereum eh, tampoco se dejó, digamos, tambalear por debajo de ciertas líneas estructurales, con lo cual se mantuvo intacto, de hecho, el mercado alcista pese a estos recientes años que hemos tenido de bajadas, ¿no? Ahora ya estamos de nuevo recuperando, pero que no habíamos deteriorado la estructura de tal manera. Es una buena manera de ver si realmente estamos entrando en un mercado bajista o no. Si se rompe una línea que viene de un punto de inicio de un bull market, de algo que va relacionado con algo que sucedió en el mercado, que, digamos que se traducía por optimismo o por la razón que sea de la huida de capital a ese activo, si se franquea, si se pierde, entonces es cuando puedes decir, vale, aquí hemos perdido un soporte importante, quizás no a nivel de gráfico o de precio, pero a nivel de significado, ¿vale? Bien, yo creo que aquí ya sí nos ha abierto un poco la mente en el sentido de decir, vale, Interesante. entonces el análisis técnico no es solo estadístico, puedo trabajar con temas o sea, no teniendo histórico, puedo trabajar con líneas de una forma mucho más sencilla y además no necesito miles de puntos de contacto, necesito dos ángulos y un punto de contacto por línea. ¡Wow! ¿Qué más puedo sacarle a un gráfico de esta manera? Se puede sacar más. Se puede sacar líneas donde el precio no haya tocado nunca. Me explota la cabeza, Gonzalo, con esto. Me explota la cabeza. Verás, otro punto que mencionaba. Desarrolla la tesis para los que nos estén viendo. Bueno, no es nada mío, ¿eh? Yo simplemente voy descubriendo. Lo que pasa es que, bueno, me interesa el tema, pero no, que esto no me he inventado nada. Aquí la fuente, Constance Brown, lo menciona también en su libro, de que ella encontró curioso de que los cruces de esas líneas, cualquier línea, líneas dinámicas, pero también los cruces de las dinámicas con las líneas horizontales, son puntos de inflexión en el precio muchas veces, ¿vale? Naturalmente, cruces entre las líneas horizontales no las habrá nunca porque son paralelas, no se cruzan, pero las paralelas o sea, las horizontales con las dinámicas se cruzan también, dan lugar a cruces. De repente tienes todo tu gráfico lleno de cruces, ¿vale? Ahora, una vez has hecho esa rejilla, digamos, sobre el gráfico, intenta ver si coinciden los puntos de cruce de esas líneas con inflexiones en el precio. De nuevo, cambios estructurales en el precio. Pueden ser mínimos, máximos, pueden ser puntos de aceleraciones, roturas, pueden ser huecos, aceleraciones, etcétera, ¿vale? Cosas que hayan sustancialmente cambiado la condición del gráfico. Habrá cruces que coinciden más o menos.
Normalmente aquellas líneas que tienen un significado más potente, los cruces con esa línea estarán más alineados con cambios en el curso del precio. Ponme ¿Vale? un ejemplo con los lápices, Gonzalo, para que nos esté viendo. A ver, Sí. un ejemplo con los lápices, ahí Sí. para... Imagínate que tienes un canal aquí, Ujú. ¿vale? El precio se ha desarrollado dentro del canal y aquí te permite establecer otra línea, ¿vale? Porque se forma Por un ejemplo. canal en contra una tendencia secundaria en contra de Sí, la primaria, para entendernos. exacto, Mm. exacto, ¿vale? Vas a encontrar dentro de esa acción del precio, imagina que tenemos varias líneas, ¿eh? Son varios canales, todas ellas paralelas, y también en la dirección contraria tienes paralelas. Pues estos cruces entre las líneas, si tú dibujas en un cruce de líneas, dibujas una, una línea vertical, Ujú. ¿vale? Pones una línea vertical, esto te lleva, Bien, en el gráfico abajo, te lleva a una coordenada de tiempo. ¿Vale? Te está bien, diciendo una fecha. sí. Pues, lo que tienes que ver es si en esa fecha, a lo largo del gráfico, ha habido un cambio en la dirección del precio o un cambio en la condición. No necesariamente en el cruce, ¿eh? Simplemente coincidiendo con la coordenada de tiempo que marca el cruce. ¿Me explico? Bien, pero al final el precio se da un tiempo. Sí, tiene que coincidir en el tiempo, ¿no, Gonzalo? Sí, lo que quieres descubrir es si los cruces que derivan de esa rejilla que has dibujado, que da todo tipo de cruces en el gráfico, ¿vale? En esos cruces habrá cruces en las líneas donde sí, el precio ha estado exactamente ahí en el cruce, ¿vale? Porque es un máximo, un mínimo que has aprovechado para trazar la línea, pero habrá cruces donde el precio no ha tocado, pero las líneas se cruzan en ese punto. Entonces lo que vas a ver es, colocas ahí una línea vertical y ves Ujú. si a lo largo de esa línea, si el precio en ese instante, en ese momento del tiempo, si ha cambiado su rumbo, si ha hecho algo extraordinario, Bien. ¿vale? Entonces te encontrarás con que muchos de los cruces de las líneas coinciden con cambios O sea, en el rumbo del puedes, precio. puedes entonces determinar un ciclo por la intersección entre dos cruces, me estás diciendo, ¿no, Gonzalo? Es decir, puedes establecer cuándo se va a producir quizá un giro, una previsión, en base a... y marcar un Sí, ciclo, un cambio, a lo mejor es correcto. posible que se dé, no sé. Correcto, correcto, porque tendrás cruces de líneas que están a la derecha del gráfico, que están más allá de donde está el histórico o el momento presente. Exacto, se tendrás cruces que están en el futuro. Y a ese punto quería llevar, porque en ese cruce Ah, ok, que tienes entiendo. en el futuro, imagínate una línea horizontal que tienes desde un máximo, ¿vale? Una línea horizontal. Y una línea, ese mismo gráfico que antes tenías, ¿no? Teníamos una línea que bajaba de ese máximo de Bitcoin, ¿vale? Esa línea descendente. En el momento que el precio rompió esa línea descendente, aún no se había superado ese máximo. Pero de ese máximo tú podías trazar una línea horizontal, ¿vale? Es el precio máximo, el ATH, no, el all-time high, ¿vale? Entonces, con una paralela de esa misma línea que bajaba del máximo, tú llevas esa paralela, ¿vale? La puedes llevar a lo largo del gráfico y anclarla en los cruces que tú veas que están más allá del punto presente, porque estás trabajando con líneas paralelas, ¿vale? Entonces, sabes que las siguientes líneas del futuro se repetirán con ese ángulo. Lo que necesitas es anclarlas. Como no tienes precio para anclarlas, las vas a anclar en los cruces futuros. Y para conseguir cruces futuros,
vas a tener que utilizar cruces de líneas horizontales con líneas dinámicas. O Mm. entonces, otra manera de conseguir un cruce en el futuro, de conseguir líneas dinámicas en el futuro que coinciden con tus líneas dinámicas, es con una proyección de canales de Fibonacci, por ejemplo. Localizas un canal en el histórico, lo proyectas a futuro en proporciones de Fibonacci. Esas proporciones son líneas dinámicas y van a cruzar tus líneas dinámicas que hayas proyectado a futuro. Y esos Utilizas cruces, las extensiones de Fibonacci entonces para poder marcar. sí, por ejemplo, ¿En qué pero niveles no, más o menos? ¿O hay niveles específicos que tú consideras más importantes o cualquier nivel, Gonzalo? cualquier de los, puedes utilizar la escala de Fibonacci, puedes utilizar los números catalán, que son catalán que no tiene que ver con Cataluña, que es el señor que lo desarrolló, es una escala un poco diferente a la Fibonacci, pero también interesante, y proyectas a futuro esos segmentos, siempre y cuando, eso ya para quien sepa trabajar con Fibonacci, es decir, si estás proyectando una acción de precio en base a una escala Fibonacci, allá donde ancles tu herramienta, el canal de Fibonacci, por ejemplo, y sus subdivisiones de Fibonacci tienen que tener sentido. El histórico ya tiene que haber, digamos, jugado con esos niveles para saber que el mercado está en sintonía con la manera en cómo anclaste tú la herramienta de Fibonacci, ¿vale? Yo Buscas un me sigo, histórico. porque en este canal, Gonzalo, nos escucha gente desde que opera con flujo de órdenes, viendo solamente lo que son precios de nivel, vamos a decir así, horizontal, ni no le hables de líneas de tendencias, a analistas técnicos puros. Esto todavía es un análisis profundo, vamos, interesante. Yo me considero en el medio, Gonzalo, es decir, yo soy bastante escéptico con muchos tipos de análisis y soy un poco escéptico a uso de análisis técnico, pero o sea, mi nivel de análisis técnico está en el 6 de convencimiento, ¿no? No me considero analista técnico puro, ¿no? Pero sí hago análisis técnico, obviamente, ¿no? Para algún escéptico o incluso detractor del análisis técnico que nos esté escuchando y te escuche decir esto, que a mí me está explotando la cabeza, súper interesante, ¿eh? Súper interesante. ¿Qué le podemos decir? ¿En qué nos podemos basar? Si obviamente no hay estadística, por tanto no hay un backtest y no hay una muestra, eh, ¿qué le podemos decir para y decir, mira, esto que estoy diciendo tiene una base en algo, Gonzalo? Bueno, aquí yo creo que llegamos ya al Por punto delante donde vaya, por delante sí, vaya que todo lo que tú dices tiene una base siempre. Es decir, que vamos, que yo todo lo que tú dices, yo te lo compro absolutamente desde el principio, ¿no? Por todo el conocimiento que tú tienes, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir a alguien que nos escuche y que diga, mira, esto no tiene base? mira, primero que experimente, porque realmente tener una línea ahí sobre el gráfico, a la derecha del gráfico, donde no hay precio aún, ¿eh? Es una línea que está en el futuro, ¿vale? Tener una línea ahí durante semanas y ver que el precio, una vez toca esa línea, empieza a reaccionar con esa línea, es ya de por sí algo que te cambia la mente. Dices, ¿cómo puede ser? Porque yo pensaba hasta ahora que el mercado reaccionaba a las líneas porque la gente las había colocado ahí. Como los pivot points ¿Cómo y puede como ser muchas que cosas, ¿no? llegue O a la media de una línea? 200 o muchas cosas que efectivamente, profecía autocumplida del libro, ¿no? Ujú. ¿Cómo puede ser, no? Entonces ya esto, digamos que ya te abre muchos interrogantes de querer saber qué está más allá. Y aquí yo creo que ya hemos topado con hasta dónde podíamos llegar hoy en el sentido de, no sé, en términos prácticos, ahora sin gráfico, no voy a avanzar más, pero sí decir a esa persona que quizás tenga algo de escepticismo frente a todo esto, que al final todo se reduce a números, todo se reduce a armónicos, y aquí descubrir esto es entrar en una dimensión del análisis que no es solo cualitativo, que es digamos, la versión
o el uso dominante del análisis, así como ha sido siempre el uso dominante de la tecnología a lo largo de nuestra historia, ha sido a través de la razón, ¿no? Pero enlazando con lo que decíamos antes, o sea, si esto, las máquinas dentro de nada, lo van a hacer a la perfección mucho mejor que nosotros, entonces realmente habrá que descubrir qué más hay detrás de los números, detrás de, de todo esto que llamamos indicadores, etcétera, y ahí empecemos a descubrir que hay una capa de significado en en todos estos instrumentos que utilizamos en estas técnicas, ¿vale? Y esa capa de significado, pues hay maneras, digamos, ah, también de calcularlas de forma, digamos, precisa, diríamos, ¿vale? Aquí entramos en el ámbito de los ciclos, entramos ya en un análisis, bueno, que ya es algo más avanzado para, pero para quienes, digamos, esto sea un descubrimiento, ya, ya das un salto gigante en el uso del gráfico, en la manera en cómo organizas un gráfico, porque da muchísimo juego, ya solo con eso, sin avanzar más o sin querer preguntarse por qué funciona esto, porque yo puedo utilizar, igual que utilizo un móvil y no sé bien cómo funciona, pero lo utilizo, pues igual Ujú. quedarnos en este Total. punto, utilizarlo, porque verás, una vez tienes esa trama, y la capacidad, digamos, de trazar líneas con un punto de anclaje solo y líneas que ni siquiera tienen puntos de anclaje, a ti ya te da mucha ventaja, porque con la estrategia que tengas tú, con tus indicadores, etcétera, aplicas esta capa, es decir, yo opero pues roturas, ¿no? Roturas de niveles, lo que sea, ¿vale? Pues voy a operar las roturas, lo mismo, pero dentro de esta malla que me he construido y además sabiendo los significados. Si yo estoy viendo una rotura que antes de tener esta concepción del gráfico, según mis indicadores, me daba una señal de entrada, yo voy a aplicar esta capa y voy a contextualizar esa señal técnica que yo antes obtenía a raíz de una serie de condiciones o indicadores, voy a contextualizarla. ¿Dónde me está sucediendo? ¿Me está sucediendo en un espacio entre dos líneas, ¿sabes? ¿O me está sucediendo tras una ruptura clave de una línea que viene de un punto del mercado muy emocional, la está superando, tiene ese significado, es una línea importante? Todo cambia. Entonces yo puedo aplicar esa capa, es como ir con un mapa sobre terreno, o sea, tienes una ventaja enorme. Y después para tomar beneficios. El precio se dispara como si ahora se nos inicia en las altcoins una descubierta de precio, ¿dónde tomar beneficio? Y mucha gente, primero no entrarán a la que se disparen los precios, no entrarán porque se paralizarán. Ah, no, esto seguramente que volverá atrás y después me dará una segunda oportunidad. Si ha roto una línea importante, a lo mejor no da segunda oportunidad, porque ya ha manifestado su intención, el precio. Otra cosa es que esté golpeando esa línea, volviendo para atrás, vale, es diferente, ¿vale? Entonces a lo mejor no te va a dar segunda oportunidad y después, si estás dentro, ¿dónde tomo beneficio si no hay nada en el gráfico ahí? ¿Sabes? Pues esto, ya solo esto, ya te va a dar eh, mucha estructura en tu trading. De hecho, es una forma muy estructural de trabajar el gráfico, ¿no? Desde luego que sí, dos conceptos ahí novedosos, Gonzalo, que yo creo que sirven, ¿eh? A quien nos esté viendo. Gonzalo, claro, hemos hablado mucho, hemos puesto ejemplos con lápices, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un poco la idea. Si alguien Primitivo. dijera, mira, quiero saber un poco más de esto, ¿dónde puede la gente dirigirse? ¿O qué le recomendarías que leyera o viera? ¿O dónde lo Mira, explicas? ¿O dónde hay algo en internet que me explique esto que mm, Gonzalo acaba de mostrar? para, para los más avanzados, esto ya les sonará
a las teorías de William Gunn, ¿vale? Ya ¿De, Wi- irán de William? William Gunn, William Gunn. Em, entonces, a ellos ya les sonará las líneas de 45 grados, etcétera. Por ahí pueden investigar. Em, Si no, yo diría, pues, con la fuente mismo, con la cual yo me he iniciado en esto, Constance Brown, aunque Constance Brown, pues, es un un nivel intermedio alto en sus publicaciones. Em, Cabe decir que lo que hemos hablado hoy no es nivel básico, es decir, es una técnica sencilla, pero no es un nivel básico, no es algo que se encuentre así como así. O sea, tiene mucho de uno mismo descubrir lo que pueda con estas directrices que acabo de dar y después a partir de ahí investigar. Em, Sí o sí, una vez descubierto esto, yo creo que uno ya se le abre las puertas para temas de ciclos, etcétera, porque ya estamos entrando en, ah, en una, en una manera de utilizar los gráficos ya que es de otro orden, ¿no? No es puro soporte y resistencia tradicional, digamos, ¿no? Pero pero te hará ver todas las figuras clásicas, chartistas, etcétera, dentro de este contexto, contextualizadas de esta manera, adquieren otro significado. Yo creo que puede ser interesante ese descubrimiento. Después, no sé si encontrarán algún material mío anterior, alguna cosa grabada en la que yo haya mencionado esto. Si no, también podemos hacer una futura sesión con gráfico, ya no será un tipo más podcast, sino bueno, con gráfico y pondremos en la práctica lo que hemos hablado hoy. Pues invitado quedas, Gonzalo, para seguir desarrollando esta y otras muchas ideas que, bueno, llevamos ya una hora y 10, 15, no Más, sé, ahora mismo hablando, ¿no? Pero claro, hemos hablado de dos temas, podremos estar hablando, Gonzalo, aquí 24 horas y yo creo que seguirían saliendo temas nuevos. Gonzalo, si quieres, mira, lo podemos dejar aquí con esos dos temas, creo que súper interesantes. Te invito a otra charla hablando acerca de más temas. Si quieres, nos muestras también un poco esta idea. Pero antes de nada, Gonzalo, yo no sé si tienes algún proyecto o alguna cosa interesante que puedas contarnos, algo que la gente te pueda encontrar o cómo puede la gente contactar contigo, si no sé, que estás metido ahora mismo, que podemos contar de ti, Gonzalo, para que la gente siga contactándote y no sé, hablando de esas cosas tan interesantes. eh, Pues primero decirte que muchas gracias y ha sido para mí siempre un placer hablar contigo y charlar. Es como estar en casa. De hecho, estoy en casa aquí, pero es como estar entre amigos y Eh, siempre es agradable. Y aunque queramos reducir los tiempos de las charlas, se acaban alargando. Pero bueno, en cuanto a la forma en cómo me puedes contactar, pues yo suelo estar más activo en LinkedIn, aunque últimamente no publico tanto, pero ahí sí que me pueden contactar. Y en cuanto a así iniciativas enlazadas un poco con lo que hemos hablado hoy, yo llevo un pequeño canal de Telegram, que somos muy pocos ahí, donde lo que hago, digamos, es una construcción de un portafolio. Trabajamos todo tipo de activos, los analizamos y con un enfoque muy especial en los timings, en los ciclos de mercado, en las tendencias. Nos vamos un poco más allá del mercado a veces para identificar tendencias pues, sociales, tecnológicas, políticas, etcétera, y traer esas ideas de vuelta al mercado para que la gente pueda construirse pues, sus carteras de inversión, sus estilos de trading, pues de una forma un poco diferente con con este ingrediente que es el timing, ¿no? Pues pondremos ahí la referencia a ese canal, Gonzalo, y bueno, invitamos a la gente que te pueda seguir por LinkedIn y que pueda ver lo que haces. Y Gonzalo, amigo, pues un auténtico placer estar contigo y nos vemos en la siguiente. Nos vemos.
Espero que pronto. Alejandro, U- muchas gracias. Un abrazo, hasta ahora.